Vamos a comenzar con Tiziana Polesel, quien es presidenta de Consecomercio. Un gusto recibirla, bienvenida a Primera Página. Gracias, buenos días. Un gusto por acompañarnos, gracias por estar aquí sentada junto a nosotros. Vamos a hablar un poco sobre un tema que ha generado mucha inquietud y duda a los usuarios y comerciantes, porque es una duda general y se trata del impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿De qué se trata? Veíamos el fin de semana incluso usuarios en las redes sociales reportando el cobro del 3% en las facturas a través de las transacciones o compras a través de dólares, incluso algunos diciendo de que se le había cobrado pero que no se estaba reflejando en la factura. Queremos conocer un poco más sobre este tema. Sí, bueno, efectivamente este es un impuesto nuevo para el sector comercio, servicios, que su inicio ha sido, o lo hemos considerado, pues un poco apresurado en el sentido que se divulga pues el impuesto como tal, pero el comercio no le ha dado tiempo de poder realmente entender la manera de aplicar el impuesto. No solamente la comprensión, sino también que tiene unas implicaciones técnicas para el comercio que han significado un verdadero problema en la implementación. Es por ello que desde Consecomercio estamos solicitando la suspensión o la prórroga de esta aplicación porque no hemos tenido ni el tiempo ni los recursos para poder implementarlo desde el lunes pasado, que era cuando correspondía. En realidad, lo que tenemos también nosotros, no solamente el consumidor, también nosotros aún tenemos muchísimas dudas. Si bien es cierto que el Ministerio de Finanzas tuvo a bien hacer una reunión el jueves pasado, que la denominaron taller, quedaron incluso todavía muchas dudas en la aplicación, muchísimas interrogantes de cómo vamos a aplicar este impuesto, qué pasa cuando la factura es mixta, o sea, tiene diferentes formas de pago, qué pasa cuando la factura es a crédito, o sea, hay muchísimas dudas. Y lo más grave, lo más importante es el hecho que está significando un gran problema de aplicación por las máquinas fiscales. No todos los comerciantes han podido adaptar el software correspondiente a la máquina fiscal y, más grave aún, muchas de las máquinas fiscales, incluso recientemente instaladas, no admiten esa modificación y por lo tanto el comercio tiene que cambiar la máquina fiscal. Las máquinas fiscales hay que pagarlas de contado, las máquinas fiscales tienen un costo promedio de $1000 cada una y definitivamente en un momento como este el sector comercio enfrenta graves problemas para poder implementarlo. Claro, usted toca un punto bastante importante porque estamos en un sistema multimoneda, incluso sin estar escrito en ninguna parte, porque como bien lo explica, podemos hacer una transacción donde podemos pagar de repente con divisas en efectivo, un pago móvil para la diferencia, o incluso aquellas personas que cuentan con otros mecanismos o transacciones financieras como por ejemplo los CELES o los PayPal. Incluso las criptomonedas están entrando dentro de este impuesto a las grandes transacciones. Se dice que esta ley de grandes transacciones o impuesto a las grandes transacciones ya existía, solo que fue modificada y adaptada ahora, que es lo que tenemos que entender. Cuando vemos desglosada la factura, tenemos incluso el impuesto del 12% del IVA, tenemos el IVA del 12% y ahora este impuesto a las grandes transacciones más 3%, ¿no? Es correcto. Hay impuesto sobre impuesto que además tiene... O sea, que suma como un 15% aproximadamente. Y eso quizás, digamos, eso es importante, pero también es importante señalar que esto es un impuesto en cascada, no es solamente el 3%, es el 3% en todas las transacciones que venían vinculadas a esa última transacción y dependiendo de los niveles de canal, ese incremento para el consumidor puede llegar hasta el 12%. Entonces, no es solo el 3%, sino es además cómo afecta al consumidor final un impuesto adicional. Claro, además realmente, como nos dice, o sea, cómo calcularlo y en base a qué o de qué manera se está realizando este cálculo. Toda transacción en divisas, sea menor o mayor, realmente se le va a aplicar este impuesto de 3%. Como dice usted, en cascada. Sí, es realmente la primera gran contradicción, porque la denominación del impuesto, al decir grandes transacciones, muchos consumidores pensaron, bueno, la compra en el automercado, una compra grande, ¿no? La compra en el automercado por 2, 3, 4 productos no es una gran transacción y realmente este impuesto afecta indistintamente la cantidad de la transacción
afecta es a quien paga en moneda extranjera, ¿no? Entonces, ahí ya desde el nombre comienza de alguna manera la confusión. Sí. Nosotros hemos insistido que para aplicar este tipo de medidas es muy importante la consulta previa, que en este caso no ocurrió, con sectores, con el menudeo, con el sector que realmente tiene que implementar finalmente un impuesto de este tipo. Entonces, ahí se hubieran podido aclarar muchas dudas, no solamente de parte nuestra, sino también de parte de quien le toca, digamos, fiscalizar este impuesto, de manera de llegar, porque siempre hemos dicho, los comerciantes no nos negamos a pagar impuestos. Creemos que en este caso pudimos haber sido consultados, creemos que los impuestos hay que pagarlos, pero hay que pagarlos dentro de un esquema de racionalidad. Cuando un impuesto no se entiende, no se sabe aplicar, hay demasiadas dudas para aplicarlo, entramos en el terreno de la irracionalidad. Claro, y además, cómo implementar los instrumentos financieros que realmente no afecten al consumidor y al comercio, sino que sea realmente un beneficio, lo que llaman ganar-ganar. Vamos a una pausa, a regreso vamos a seguir hablando sobre este tema. Tiziana Polecel nos seguirá acompañando, presidenta de Concecomercio. Recuerda que las preguntas o comentarios las puede realizar a través de la etiqueta Primera Página en nuestra cuenta @Primera Página. Volvemos con mucho más. Cables que aún no han podido ser adaptadas. Yo le preguntaba sobre un ganar-ganar. Y muchas veces este impuesto está reflejado, lo tiene que declarar el comercio, pero el usuario también tiene que desembolsillar de su presupuesto semanal o diario para poder cancelar estas transacciones. Veíamos incluso unas semanas atrás cuando se indicaba el vuelto, pero el vuelto cómo se está haciendo en Venezuela o cómo se está transando. Se está buscando regresar al bolívar, pero ¿hay suficientes bolívares digitales o en físico para poder hacer estas transacciones de esta manera? Bueno, justamente hace también algunas semanas acudimos a una reunión en el Ministerio de Comercio donde justamente se nos hacía énfasis en el hecho de la utilización del bolívar como tal. Incluso se nos dijo que la banca estaba preparada para suministrar los bolívares, digamos, en físico, vamos a decirlo así, que requiriéramos. Eso no ha sido así, no los reportan así, de hecho, nuestras cámaras afiliadas, especialmente fuera de Caracas. Sigue siendo muy complicado ir a un banco y tratar de obtener bolívares. Sigue estando restringido para el consumidor los bolívares en físico como tal. Eso, ahí hay ya un problema, porque si para cualquier consumidor que vaya a un banco no le es siempre fácil conseguir los bolívares en efectivo, pues muchísimo menos para el comerciante. El tema es que con justamente toda esta cantidad de problemas que hemos venido enfrentando, el comercio ha venido de alguna forma adaptándose. Y ya, bueno, establecimientos comerciales que antes no daban el vuelto en pago móvil, ahora sí adaptaron de alguna manera sus sistemas. Pero es muy importante que quienes nos escuchan tengan claro que todos esos procesos generan costos adicionales. Cuando en un comercio tú, para finalizar una transacción, un cajero tiene que manejar 2, 3 monedas diferentes, 3, 4 sistemas de pago diferentes en una sola transacción, eso es tiempo, eso es costo. El comercio requiere más personal, digamos, pendiente de esas transacciones. Todo eso incrementa el costo dentro del establecimiento y, por supuesto, nosotros los comerciantes somos los primeros que quisiéramos trabajar con una sola moneda. Quisiéramos trabajar además con nuestra moneda. Ahí estamos totalmente claros, pero venimos de un esquema complicado, en un esquema donde no ha sido fácil y donde además, producto de la inflación, el consumidor tomó la decisión de utilizar otra moneda diferente al bolívar. Se sentía más protegido, se sentía más seguro utilizando otra moneda. Y entonces ese camino de restablecer la confianza no es tan rápido como todos quisiéramos. Hay que entender que estamos en una vía de restablecer la confianza en la moneda y eso no es fácil y eso no se decreta. Lamentablemente el consumidor toma decisiones desde su ámbito de seguridad, que por supuesto hace que todavía se sienta más tranquilo utilizando otra moneda. Sí, vamos a ver también algunos comentarios. Vamos a ir viendo también lo que nos están diciendo los usuarios a través de la red social de Twitter, a través de la cuenta @Primera Página, a través de esta cuenta en internet. Nos dice Leonardo M. Caballero: si la moneda oficial de Venezuela es el bolívar según la Constitución, ¿cómo
crean un impuesto a transacciones en dólares dentro de Venezuela. ¿Eso es legal? Nos pregunta el señor Leonardo. Bueno, evidentemente si se utilizó, en otros países también eso ocurre, que la moneda legal es una, pero que tú puedes hacer transacciones en otras monedas. Este impuesto justamente lo que está buscando, según digamos lo que nos explicaron el día jueves en el Ministerio de Finanzas, este gobierno lo que está buscando es justamente ir incorporando el uso del bolívar a las transacciones. Ese es el objetivo, ¿no? Arroba el margariteño, arroba chiche 581 es el usuario en esta cuenta. Buenos días, Daniela. Creo que eso no es un impuesto, es una multa al pobre. Compré mis pastillas para la atención y me multaron con 3%. Debería exonerar algunos rubros. ¿Qué opinas sobre este comentario? Sí, yo estoy de alguna manera de acuerdo con quien escribe este comentario, porque si bien la principal, digamos, elemento que tenemos nosotros que considerar es que, por ejemplo, quienes tienen tarjetas de crédito extranjeras no son sujetas de pagar este impuesto. Eso, por supuesto, tiene que ver con el comentario de la persona. Realmente todos los impuestos terminan siendo una carga para el usuario, y este es un impuesto que de alguna forma fue concebido justamente para que lo paguen incluso las personas que tienen tantos problemas para poder llegar a comprar esos productos tan importantes. Sí, también tenemos un comentario, lo hace Goro José Zamora, dice: buenos días, etiqueta primera página. Aparte de la crítica al impuesto de las grandes transacciones, la gente pide que se le explique cómo es que sacan este 3% por cada unidad extranjera. No todos manejan números. ¿Hay alguna disposición transitoria de permitir a los comerciantes adecuar sus equipos para el cobro de estos impuestos a las grandes transacciones? Eso es exactamente lo que estamos solicitando, porque como no existe esa transitoriedad, no hemos tenido tiempo de adaptar los equipos, de adaptar los sistemas. Es muy importante que se conozca, que el comerciante agregarle una línea a una factura no es un proceso de minutos, de segundos. Agregarle una línea a una factura significa que afectas no solamente la factura, afectas las cuentas por cobrar, afectas muchos procesos internos, y eso toca, digamos, todas los procesos de la empresa, y no se puede hacer de una manera rápida. Y lo más grave, el tema de las máquinas fiscales. Las máquinas fiscales no todas aceptan esa modificación, ese cambio. Ese comercio tiene que cambiar la máquina fiscal, y en este momento además se suma el hecho de que el comercio no dispone de crédito. Esa máquina hay que pagarla de contado. Imagínense un establecimiento que tenga 3, 4 sucursales y que en cada una de sus sucursales tenga 2, 3 máquinas fiscales. Multipliquemos lo que eso significa por más o menos $1000 que puede costar cada una instalada y ya operativa. No todos los comercios disponen de ese dinero en tan corto tiempo. Por eso que creemos que esa transitoriedad era indispensable y no ocurrió. Lamentablemente los tiempos que estamos teniendo para poder adaptarnos realmente han sido muy cortos, y es por eso que estamos pidiendo la suspensión o prórroga. Sandino Ortiz también dice: buenos días, ¿por qué cobran impuestos en dólares si el pueblo gana en bolívares? Bueno, esa es otra de las grandes interrogantes, ¿no? Porque, como explicaba antes, el ciudadano tomó la decisión de utilizar el dólar como moneda de transacción por la seguridad, por lo que representa, porque siente el consumidor que teniendo dólares en el bolsillo no se le pulveriza, igual que como si se le pulveriza el dinero en bolívares. Ese esquema de seguridad era el que me refería. Quien toma la decisión de utilizar el dólar es el consumidor. Esa no fue una decisión ni del gobierno ni del comercio. Fue el consumidor el que tomó esa decisión, porque no se sentía seguro utilizando el bolívar. Para que retomemos esa seguridad son necesarias una serie de medidas, y por supuesto el gobierno considera que esta es una de ellas. Es discutible, es discutible. Creemos nosotros que la recuperación del bolívar se logra de otra forma, ¿no? Tenemos a Fernando Panitz que dice: buenos días, ¿los comercios deberían dar las facturas en dólares si aplican el impuesto? Eso, como se puede facturar el dólar, está permitido facturar en dólares, pues por supuesto pudieran hacerlo. Ese es otro detalle más. O sea, hay comercios que facturan en las dos monedas, y eso también complica considerablemente las cosas. Pero sí, eso está permitido facturar en dólares en este momento. Tenemos también a Douglas Acosta: no hay bolívares ni en físico ni en digital, lo hablábamos hace unos minutos. Eso nos obliga a gran parte de la población a cancelar
estos impuestos. El gobierno debe garantizar la emisión de estos billetes. Es correcto, a eso me refería. Esto tiene que venir acompañado de justamente el que existan los bolívares como tal. Los bolívares en físico no existen. La gente que se transporta en medios públicos lo sabe, que le resulta complicado conseguir los bolívares, todavía los bolívares en físico, y por lo tanto el restablecimiento de esa seguridad, de que retomemos la confianza en el bolívar, pasa por toda una serie de acciones que realmente pudieran llevar a esta recuperación. Sí, existen muchas inquietudes con respecto a esto, incluso en el sistema educativo, nos dice José López. Buenos días, los colegios están exonerados de IVA, ¿tienen que cancelar también este tipo de impuestos? Sí, si pagan en dólares, sí, o sea, evidentemente que también están incluidos. Y nuevamente, también aquí hay otro tema, muchos establecimientos antes no utilizaban máquinas fiscales porque no estaba dentro de, digamos, las condiciones. Como tantas cosas han cambiado en el país, prácticamente en este momento todos los que emiten factura tienen que tener máquinas fiscales y por lo tanto eso se suma otro gasto más. Incluso comercios que no utilizaban máquinas fiscales están obligados, por esos cambios que han ocurrido, están obligados a utilizar máquinas fiscales y evidentemente también tienen que incurrir en ese costo, ¿no? Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy, se nos terminó el tiempo, siguen las inquietudes, esperemos que transcurran los días para conocer si se van a dejar un lapso mayor a las adecuaciones de estas máquinas y las demandas que ustedes están haciendo. Sus redes sociales, porque allí ustedes van actualizando también contenido. Sí, ¿Cuáles son? Concecomercio, tanto en Instagram como en Twitter. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Tiziana Polecel nos estuvo acompañando el día de hoy, presidenta de Concecomercio. Estuvimos hablando sobre los impuestos a las grandes transacciones financieras, parte de las inquietudes que podemos responder a través de nuestra invitada. Vamos a intentar tener también invitados especialistas en el área para seguir conociendo un poco más de la aplicación y la adecuación de esta ley que ya existía, pero que fue adaptada para estos tiempos.